Otro concepto, transporte celular. Cuando nosotros valoramos la relación del transporte, nosotros tenemos que entender que van a haber algunas características, pero todas tienen que estar regidas por la membrana, que justamente podemos observarlo aquí, donde podemos observar esta bicapa fosfolipídica, ¿no? Ahí vemos, justamente uno de los fosfolípidos de membrana que mencioné fue la PIP2. Vemos de que tiene sus polos anfipáticos, hidrofílicos, etcétera, y obviamente vemos algunas proteínas transmembrana, que son los que al final ayudan y rigen como carriers también para que puedan darse el pase de ciertas sustancias. Proteína transmembrana, proteínas integrales, proteínas periféricas. Uno de los que vamos a poder observar son los poros. Dentro de lo que vendría a ser esta, muchas veces no gastan nada de energía. Y son los que explican algunas situaciones, por ejemplo, del pase de algunos patógenos, como el Staphylococcus aureus, que con sus toxinas lo que hace justamente es generar muchas situaciones que están justamente como gran positivo y por la flora relacionados a piel, ¿verdad? Ahí tenemos que entender de que es por el pasaje propio asociado a su permeabilidad que va a existir sin gasto de energía. Si bien es cierto, estafilo y estrepto llegan a ser generalmente saprofíticas, cuando se rompe esta barrera, ¿verdad? Y llega a tener un contacto directo, paso de, es cuando se vuelve patológico. Otro mediador que ayuda mucho a poder reconocer lo que vendría a ser el transporte son los canales. Los canales iónicos. Ya habíamos visto un poco los canales iónicos. Los habíamos observado cuando vimos de que un receptor podía estar acoplado. Y se acuerdan que les dije que luego los íbamos a ver un poquito más, y bueno, ahora vamos a verlos. Y este lo vamos a ver con un casito. Te mencionan que hay una mujer de 60 años que se encuentra en el interior de su domicilio, que está tumbada en la cama, y cuentan los vecinos que hace poco había fallecido su marido y está muy deprimida. ¿Ok? Generalmente cuando vemos datos o casos en los cuales la encuentran inconsciente, ¿verdad? Con, no sé, con frasquitos vacíos o con un antecedente propio como el que están mencionando de depresión por una circunstancia obviamente entendible, hay que pensar muchas veces en un intento de suicidio, una sobredosis y o también, ¿por qué no? También, más allá de eso, puede ser también un estatus convulsivo, puede ser posterior a eso, personas que no sabían que tenían una epilepsia y es un debut. También, no todo es eso, pero generalmente, dependiendo de los datos que te dan en la historia o de los que tú vas a recopilar como médico, tendrías que llegar. Pero bueno, más allá del puñito de fuerza ahí para que puedas continuar reconociendo todo lo que hemos hablado, en la parte inferior hemos puesto un receptor ahí, yo he puesto un receptor. Y hemos puesto un receptor de otro ligando que no habíamos conversado. Porque los ligandos que hemos conversado hasta el momento con mi persona son, para recopilar, adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas. Noradrenalina, precursor de la adrenalina, gracias a la metiltransferasa, que son ligandos del sistema nervioso simpático. Otro que habíamos conversado es la acetilcolina, que es el parasimpático. Luego de ahí les mencioné nada más, sin ahondar mucho, gastrina, histamina, también son ligandos. ¿Qué otros ligandos hemos conversado? Hormona antidiurética y, ¿qué más? Aldosterona. Ahí está. Y de exógenos, el salbutamol. Ahí está, me acuerdo de todo lo que les he mencionado hasta el momento. Pero aquí hay uno nuevo. Ah, y haciendo un paréntesis, todos los que les mencioné, todos jugaban con proteína G, ¿verdad? Todos eran metabotrópicos. Es decir, en los ejemplos que les di, cabe precisar eso.
porque la acetilcolina también tiene un receptor ionotrópico. Pero bueno, aquí hay otro ligando, que es GABA. GABA, el ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio. Es el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Miren lo que estoy diciendo. Neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Cuando este ligando llegue a su receptor, va a favorecer su proceso de señalización y lo que va a generar es que se abran los canales. ¿Pero de qué? De cloro. Porque GABA es un ligando y, como saben, tiene sus receptores, que son los receptores, se llaman GABAérgicos. Y los receptores GABAérgicos son GABA A, GABA B y GABA C. ¿Cuál es la diferencia? Aparte que uno es A, B y C, obvio, son tres diferentes receptores, o de acción central, es que el A y el C son ionotrópicos, el B es metabotrópico. El A y el C están asociados a canales de cloro. El GABA A juega con los canales rápidos de cloro. El GABA C juega con los canales lentos de cloro. Y el B con proteína G. Ahora, fisiológicamente, ustedes van a aprender algunas características más en neuro, pero les voy adelantando. Cada receptor tiene una conformación tridimensional. Aquí estamos observando que el receptor GABA es un receptor pentamérico. ¿Por qué pentamérico? Porque tiene 5 subunidades. Ahí puedes ver alfa, beta, gamma. ¿Qué, doctor? ¿Ese alfa y ese beta son los receptores de adrenalina? No lo es. Por eso vuelvo a repetir, es la conformación del receptor. No son son las subunidades del receptor. Una cosa es que yo te diga receptor alfa 1 de adrenalina. Otra cosa es que yo te diga la subunidad alfa del receptor pentamérico GABA. No te confundas, son cosas diferentes. Cuando tú leas alfa y beta como receptor, solamente es de adrenalina y noradrenalina. La diferencia, les he dicho, es la especificidad, pero son de la misma familia. Pero subunidad, ahí sí es distinto, porque la acetilcolina también tiene subunidades, también está alfas. Entonces, no te guíes de eso, ¿sí? Pero en algunas situaciones, como en esta, sí es importante reconocer las subunidades. ¿Por qué? Porque mira, aquí te están poniendo diferentes ligandos. Benzodiazepinas, propofol, etanol, etc. Anestésicos volátiles. Y se están uniendo a diferentes zonas del receptor. Claro, que al final cuando se activen van a, dependiendo de cuál es el ligando, sobre todo activar ya sea GABA A o GABA C. Sobre todo GABA A, que son los canales rápidos de cloro. ¿Y qué pasa cuando GABA llega a GABA A y el canal de cloro se abre? El cloro es un anión y lo que hace es hiperpolarizar a la célula. ¿Qué significa eso? La vuelve más negativa. ¿Qué significa que la vuelva más negativa? Vamos a ver. Ya cuando veamos eso en otro slide va a ser un poquito más rápido. Todas las células tienen un potencial de membrana negativo a nivel intracelular. Cuando hay un estímulo, de los que ya habíamos conversado, este estímulo tiene que generar una respuesta. Entonces lo que va a pasar es que la célula se va a despertar. Así yo lo denomino para acordarnos. Este despertar es el fenómeno de despolarización. Y este despertar de despolarización es por el ingreso de sodio. Entonces de negativo pasa a positivo. ¿Ok? Excelente. Pasa y se va cambiando positivo, positivo. Se excita. Pero genera la respuesta y la célula no se va a quedar excitada. Pues tendría que volver a su basal. Tendría que regresar a su basal. El cuerpo es tan sabio que lo que hace para regresar a su basal es abre los canales de potasio. Y lo que hace es sacar potasio.
Al momento de sacar potasio, la célula lo que hace es repolarizar. La repolarización es por la salida de potasio. Saca potasio. ¿Ok? La despolarización es por el ingreso de sodio. La repolarización es por la salida de potasio. Fisiológicamente, si ustedes se ponen a pensar, si yo estoy con un potencial de membrana en reposo de menos 90, vamos a poner un ejemplo, que es lo basal. Cuando se excite va a llegar a ser más... ustedes saben, vamos a poner aquí. Menos 60, ¿se está despolarizando? Sí. 0, sí. Más 40, sí. Creo que acá es más lógico, ¿no? Se está despolarizando. Imaginemos que llegó a más 40. Ahora tiene que volver a menos 90. Entonces con la salida de potasio. 0, menos 60, menos 90. Pero ¿qué pasa si no existiese un control? Podría irse más allá. Y ese fenómeno de volverse más negativo se llama hiperpolarización, donde la célula se ha vuelto mucho más negativo de lo que era. Pero no entiendo, entonces el sodio despolariza, ok, y el potasio repolariza, pero lo está ahora hiperpolarizando. Fisiológicamente sucede eso. Fisiológicamente podría suceder eso, pero el cuerpo evita esto porque existe un mediador que ayuda a regular a que el potencial de membrana en reposo siempre prevalezca, que también es una pregunta de examen. Y este es la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba? Esa bombita que aprendieron desde el primer ciclo y pensamos que no es tan importante, que dicho sea de paso, ATPasa, transporte activo primario, es una bomba que está en todas nuestras células prácticamente y que lo que ayuda es a regular el potencial de membrana en reposo. Ayuda a que tras un estímulo, estas células que se han excitado regresen a su basal, pero sin irse mucho más allá, es decir, sin deprimirse. Ahí está la palabra. Porque si se hiperpolariza se vuelve más negativa. Entonces, si yo con una intensidad X generaba una respuesta de, no sé, de una intensidad de 40, ahora con la misma X, si ahora es hiperpolarizado, ya no voy a llegar a más 40, pues llegaré a más 10 de repente, o a 0. ¿Pero por qué? Si fue la misma intensidad de X, porque ahora estaba más negativo. El hecho de que esté más deprimido para generar la misma respuesta de más 40, voy a necesitar un estímulo de mayor intensidad. Así como si hubiera yo querido desde un basal llegar a más 70, hubiera necesitado un estímulo de mayor intensidad, obviamente. Pero en este caso estoy en el escenario de que se ha deprimido, se ha vuelto mucho más negativo. En ese caso, si así fuese nuestra fisiología, en todas las células, porque en algunas sí sucede esto, imagínate, para poder volver a caminar, coger algo, tendría que tener mucha mayor intensidad y me agotaría, y eso no sucede. El cuerpo es sabio. ¿Quién evita eso? La bomba. ¿Qué es lo que hace la bomba? La bomba juega con las concentraciones, las gradientes eléctricas de concentración. Hace que salgan 3 sodios e ingresen 2 potasios. Y ahí viene la lógica también, amigos, para que nunca se confundan, porque a veces se ponen a filosofar en que quién sale y quién entra. Pero recuerda, pues si el potasio al salir repolariza, si la bomba quiere buscar una gradiente nuevamente óptima, no va a ser que salga más potasio, lo que va a hacer es que ingrese más potasio. ¿Está bien? En ese sentido, existe homeostasis. Recuerden. Pero eso es normal. El potasio es bien peculiar. Lo van a ver en neuro, porque el potasio puede repolarizar, puede hiperpolarizar y hasta puede despolarizar. Es el único que puede hacer los 3 roles. El calcio también despolariza, por ejemplo, ¿no? Es un catión. Pero si el potasio rige su salida, el exceso versus lo que puede complementarse, se hiperpolariza la célula. Y al hiperpolarizarse se volvería mucho más negativa de lo que era. Pero fisiológicamente existen algunos mediadores como el GABA que sí hacen esto, que necesitan hacerlo.
Pero no juegan con potasio, juegan con cloro. Entonces lo que va a hacer es, va a ingresar el cloro y el cloro lo que va a hacer es hiperpolarizar a la célula. Y al hiperpolarizar a la célula la va a volver mucho más negativa de lo que era, porque es un anión. Entonces, para generar otra respuesta, sí voy a necesitar, ¿qué cosa? Un estímulo de mayor intensidad. ¿Pero por qué hace esto? Porque necesitas disminuir la excitabilidad a veces de algunas neuronas. Ah, ya, pero solamente para eso. No creo que lo utilice yo a mi favor, ¿no? Pues sí. Y acá te lo he puesto. Las benzodiazepinas, como el diazepam, que es un medicamento, que lo vas a ver en fármaco. Es un fármaco que utilizamos según estatus convulsivo, cuando una persona convulsiona. En esos casos las personas están hiperexcitables, entonces lo que yo necesito es disminuir esa excitabilidad. ¿Cómo lo logro? Jugando con esto. Aquí está la subunidad alfa-gamma del receptor GABA. Las benzodiazepinas, pregunta examen de fármaco, se unen en el receptor GABA-A, pero en la subunidad alfa-gamma. Y en este caso, en la subunidad alfa-gamma, lo que va a suceder es que se van a abrir los canales de cloro, y al abrirse los canales de cloro, lo que va a pasar es que se va a hiperpolarizar la célula. Se va a volver mucho más negativa de lo que era, generando de que para que se genere una nueva respuesta, valga la redundancia, necesita un estímulo de mayor intensidad. Lo que pudo haber sucedido aquí justamente es eso, de que la persona al estar deprimida haya podido tomar algún benzodiazepínico como diazepam, clonazepam, y lo que ha pasado es que la ha deprimido mucho más, la lleva con tendencia al sueño. ¿Ok? ¿Y cómo antagonizo eso? Ahí van a ver antagonistas, ¿no? Si yo sé que hay un fármaco que está uniéndose a ese lugar para generar una respuesta, le voy a dar un fármaco que compita por ese lugar para que ya no permita que se una. Y esto, pregunta también de examen, el antagonista es, para los que ya de repente están más avanzados, es el flumazenilo. El flumazenilo ya se borró, pero bueno. El flumazenilo, entonces lo que va a pasar aquí, ¿qué es? Va a antagonizar el lugar. Porque aquí mismo, en el alfa-gamma, se va a unir. Ahí está. Flumazenilo. ¿Ok? Entonces es importante que lo reconozcan. Importante que lo puedan tener en cuenta. Porque al final, es un antagonismo competitivo. Está compitiendo por un lugar en particular para generar una respuesta. Carriers. Los carriers son los transportadores. Aquí tienen que recordar generalmente a lo que vendría a ser las proteínas. ¿Ok? Dentro de ellos está la albúmina, a la cabeza. Por eso que todo lo que vendría a ser hepático tienes que tener en cuenta. Porque ¿qué pasa si es un paciente hepatópata? Vamos a tener menores niveles de albúmina, que debería estar en 3.5 gramos por decilitro. Y al final no voy a poder transportar. Estos ayudan justamente a que se pueda transportar por el torrente sanguíneo. No es la única, ¿no? Esa la globulina fija, la tirosina, etc. Son proteínas que ayudan a que puedan transportarse y llegar al órgano diana. Porque al final los carriers ayudan a que lleguen al órgano diana. La hemoglobina es un carrier, por si acaso. ¿Sí? La hemoglobina es un carrier. Porque ayuda a transportar. Llegan al órgano diana. Y en el órgano diana, obviamente, a donde van a llegar es a la célula diana. Donde ya saben que al unirse con su receptor, vamos a poder generar una respuesta de señalización. Tipos de transportes que vamos a observar. Ya saben que pueden ser con gasto o sin gasto de energía. Sin gasto de energía son pasivos y con gasto de energía son activos. En los sin gasto, por ejemplo, tenemos los de la ósmosis que hemos visto, solamente difusión.
Pero también tenemos acá lo que vendría a ser, en este caso, la difusión facilitada. Es decir, necesito de algún mediador para que facilite el ingreso. Aquí, por ejemplo, tenemos a los GLUTs. Los GLUTs facilitan el transporte de la glucosa. Por eso te dice, los carriers ayudan a que la glucosa pueda ingresar respecto a la gradiente de concentración. Otro, transporte activo primario. Los transportes activos gastan energía y los transportes activos se pueden dividir en primarios y secundarios. Los primarios, palabra clave, ATPasa. Todo lo que leas con ATPasa es primario. Todo lo que leas con ATPasa. El secundario puede ser sin porte o puede ser antiporte. El sin porte es el que va a favor de la gradiente. También es llamado cotransporte, es lo mismo. Y el antiporte también es llamado contratransporte, va en contra de la gradiente. Ahí tenemos eso. Entonces tenemos al sin portador, tenemos al contratransportador, pero aquí estamos hablando del ATPasa. Entonces el ATPasa es activo primario. Te está diciendo que el carrier utiliza una bomba para poder utilizar la energía. Y es obviamente en contra de la gradiente, por eso necesita, ¿verdad? Lo que vendría a ser este mediador. No es el único, está la bomba de sodio-potasio ATPasa que les he mencionado hace un rato. Está la bomba de protones que les hablé también hace un rato con la bomba de hidrógeno-potasio ATPasa. Caso clínico. Un hombre de 43 años se presenta a la consulta con quejas de dolor epigástrico. Después de análisis exhaustivo, el paciente es diagnosticado de enfermedad úlcera péptica. Se inicia un medicamento que inhibe la bomba de protones. Aquí hay un error del estómago. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. Si no sabes que la bomba de protones es esta bomba, o también llamada bomba de hidrogeniones, no vas a tener la sospecha de que es activo primario. Una pregunta típica de fármaco, terapéutica, de fisio es: ¿se da manejo para úlcera péptica utilizando omeprazol, esomeprazol, pantoprazol? Todos son medicamentos inhibidores de bomba. ¿Qué tipo de transporte se está bloqueando? El tipo de transporte que se está bloqueando es activo primario. Aquí hay una célula, no vamos a profundizar mucho en esto, pero cara vasolateral, cara luminal. Voy a poner cuadradito, 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 triángulo, triángulo. Los triángulos y los cuadraditos. Los cuadraditos tienen una repercusión positiva y los triángulos una repercusión negativa. ¿Sobre quién? Sobre la bomba de protones. Fisiológicamente existe una repercusión sobre esta bomba. Hace que el ion hidrógeno salga a la luz, que el potasio ingrese. Por eso que con los canales, ¿se acuerdan? CFTR que les dije, de cloro, recién en la luz, que es de cara luminal, se unen y forman el ácido clorhídrico. Pero, ¿qué tipo de transporte es que se va a poder mediar en este caso? La bomba de protones. Tipo de transporte activo primario se encuentra en la cara luminal, tipo de transporte de bomba de hidrogeniones. Este es otro ejemplo. Dice: paciente 60 años ingresa a hospitalización por presentar insuficiencia cardíaca congestiva. Se le prescribe un glucósido cardíaco cardiotónico digoxina. La digoxina juega bloqueando a la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Tampoco vamos a profundizar mucho, pero ya saben lo que hace la bomba, ¿no? Repercute en lo que vendría a ser la relación de 3 sodios, 2 potasio. Pero esto va a jugar ¿en qué? En que la célula se pueda seguir excitando, generando una repercusión con los niveles de calcio, que al final repercute en un efecto inotrópico positivo. El ejemplo ahorita está asociado para reconocer el tipo de transporte que se ve bloqueado, y ya luego con esto vamos a afianzarlo en los capítulos, en este caso cardio con el doctor Manolo. Pero van a ustedes ya tener claro de que es una bomba, que se hizo un tipo de transporte que se encuentra en tal cara y que lo que ayuda justamente a repercutir sobre los niveles de calcio. Por eso es que al final tiene un efecto inotrópico. No es iono,
Ionotropismo es otra cosa. Inotrópico es una propiedad del corazón que está asociado al incremento de la fuerza de contracción. Aquí están los secundarios. Los secundarios. Los secundarios yo siempre les he llamado como los vivos de la película porque utilizan energía, pero no de ellos mismos. Utilizan energía de la bomba que muchas veces dejamos pasar por alto. La sodio, potasio, ATPase. De ellos utilizan su energía. No es directa, es indirectamente. Pero aquí tenemos el sodio calcio, ¿verdad? Y tenemos aquí el cotransporte sodio-cloro. Uno va en contra y uno va a favor. Cotransporte y contratransporte. Por eso te dice movement en la dirección opuesta. En la misma dirección. Contratransporte. O también llamado antiporte. Y este es el cotransporte o también llamado simporte. Ahí vamos a ver a lo largo del curso algunos ejemplos. Ahí va uno. Paciente de 40 años ingresa a hospitalización por presentar edema agudo de pulmón, el cual se le prescribe un diurético de asa, furosemida. Te indican que está ubicado en la membrana luminal de las células epiteliales de la rama gruesa ascendente del asa, porque recién están ustedes aprendiendo. Y ahí hay un transportador que es el sodio, potasio, 2-cloro. Este es un simportador. Entonces, juegan a favor de la gradiente, utilizando la energía de la bomba de sodio-potasio. Al bloquearse, lo que hace es que quede más agua y por eso favorece que se pierda más agua por la luz tubular. Lo vamos a profundizar en su momento en la parte de nefro, pero también ya vas a reconocer que existe este transportador, que es un simporte que está ubicado en la rama gruesa ascendente de Henle y que va a propiciar justamente el movimiento del agua. Y también por eso pierde potasio y por eso genera una pérdida de potasio importante y no ahorran potasio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.